Y bueno, tuvimos en la tanda anterior, en el bloque anterior, perdón, una entrevista con una compañera referente de los barrios de la ciudad de Río Gallegos, donde obviamente nos explicaba la situación social y también la resolución del problema que están llevando en ese barrio importante de esta ciudad. Y también hemos recibido muchos mensajes en las redes sociales de distintos barrios de nuestra ciudad que están pasando algunas situaciones que luego vamos a ver con Pedro cómo articulamos con distintos ministerios de la provincia para poder llevar ayuda a esos barrios populares de nuestra ciudad. Bueno, estamos en un nuevo bloque, como lo hemos presentado al principio del programa, un bloque donde vamos a dialogar, a charlar, que nos den su visión política, social y sindical con referentes mujeres de Santa Cruz y de Capital Federal, que son mujeres sindicalistas, mujeres políticas, mujeres de organizaciones sociales. Vamos a charlar con ella durante 40 minutos para hablar de la situación, no solamente del rol de la mujer, sino también de la situación política y social por el cual estamos atravesando en nuestro país, pero que queda en evidencia que las mujeres son protagonistas de este nuevo tiempo en Argentina y en Latinoamérica. Así que, Pedro, vas a tener el placer de presentarlas y, bueno, seguimos con esta modalidad Zoom. Seguimos con esta modalidad ante el brote. Hablábamos del decreto y hablábamos también de lo que se anunció anoche por parte del gobierno de la provincia en Río Gallegos, la vuelta a fase 1. Y bueno, la situación preventiva, como hablábamos. En este caso, y también un poco en alusión a lo que fue el domingo pasado, un nuevo aniversario del fallecimiento de la compañera Eva Perón y todas las jornadas que se realizaron y la reivindicación a la figura de Eva Perón como una de las referencias también feministas. Presentar a Carissa Gambera, que es del Departamento de Género de ATE Nacional, Nadia Estrada, que es la Secretaria de Estado de Derechos Humanos, y Olga Reynoso, que es la Secretaria General de ATE Santa Cruz y de la CTA Autónoma Santa Cruz, y Roxana Rodríguez, que es la Directora de Diversidad, dependiente de la Subsecretaría de la Mujer de la provincia de Santa Cruz. Bienvenidas, y bueno, esta es la instancia por ahí que queríamos en este programa, no solo contextualizado en el marco del aniversario del fallecimiento de Eva, sino del protagonismo que están teniendo las mujeres dentro y fuera de las organizaciones, y empezar a discutir también cuál era el rol político de la mujer en este tiempo. Yo quería arrancar por ahí con Olga, que también hubo una capacitación esta semana, se habló un poco de la historia de las mujeres y del rol de la mujer dentro del sindicalismo y de cómo despatriarcalizar también los sindicatos, ¿no? Tan patriarcales en su esencia misma. Olga. Bueno, primero buenas tardes a todos y todas, a la audiencia. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que venimos como de jornadas de mucho debate, que no solo que nos ponen en este protagonismo las mujeres militantes, sino también en esta difícil tarea que tenemos muchas de estar en organizaciones políticas y sindicales tan patriarcales, ¿no? tan duras, pero bueno, que sin duda habla de ese movimiento de mujeres que han venido transitando otras compañeras y que hoy nos toca esta parte de la historia poder hacerlo con esa huella que han dejado, ¿no? Y bueno, eso quisimos plasmar en el encuentro del día jueves, tocar un poco de historia, o esto que Raquel Coronel, nuestra compañera, decía, este olvido de muchas de esas compañeras, del olvido de muchas luchas que han llevado adelante y que permiten hoy que el movimiento de mujeres en todos sus ámbitos sea tan fuerte, tan poderoso, tan también, ¿no? Y abriendo la puerta para los distintos debates que se vienen dando en el marco de la diversidad también. Así que, sin duda, reconocimos en esa charla, principalmente, fue este trayecto, ¿no? De muchas mujeres que vinieron transitando este camino durísimo, pasando por la legislación que pudimos avanzar,
con derechos que tenemos y que las leyes todavía no los reconocen, como es el 190, el convenio de la OIT, que ya lleva un año de haber sido aprobado y que todavía no tenemos legislación que respalde ese convenio. En ese marco, bueno, la verdad que ha sido interesante los disparadores y los planteos que han llevado adelante las compañeras, que lo venían haciendo, pero que esto nos pone, digamos, en una situación de formación y de ampliación de los espacios, ¿no? En este tiempo la modalidad Zoom, pero que nos permite encontrarnos con compañeras de toda la provincia, pero también de compañeras de distintas provincias que pudieron participar, otras que nos hicieron llegar el saludo por las redes sociales, digo que también ayuda, y que hay que posicionarse, o por lo menos eso se vio, en el marco de reconocernos de dónde venimos, pero también empezar a plantear desde ese protagonismo hacia dónde vamos también, desde las mujeres, género y diversidad, ¿no? Clarisa, una de las cosas que se hablaban en esa charla, que me pareció interesante, era esto del rol dentro de esas luchas dadas dentro de las organizaciones y de cómo la mujer, si bien era protagonista de la lucha, después en los cargos de conducción quedaba relegada. Eso es una de las deudas pendientes, quizás dentro de las organizaciones, no solo sindicales, sino políticas. Por supuesto. Ahí lo que decía Olga, que para nosotras es muy importante, llevamos años de rescate de una historia que no empieza con nosotras ahora, en este momento que hay ebullición desde los feminismos populares o ebullición en relación a las temáticas de participación de las mujeres. La realidad es que somos mujeres sindicalistas. Imagínate, siglo XIX, las mujeres fueron protagonistas de esa historia desde su identidad de clase como trabajadoras. Las demandas en nuestro país arrancan las mujeres organizadas en sus estructuras sindicales demandando por derechos de trabajo. La palabra olvido es interesante en ese sentido, pensarla como una operación de poder, ¿no? Un olvido a propósito, y que nos toca ahora a nosotras desandar. De hecho, en las formaciones, esto de recuperar la historia de las huelgas de mujeres, recuperar la historia de las mujeres en las huelgas de la clase trabajadora, recuperar los nombres propios de quienes hicieron esas luchas a lo largo del tiempo, es un ejercicio que nos ha llevado, bueno, los últimos años, pero también nos hace más poderosas en el sentido de que somos herederas de esa historia, nos anclamos en esa historia, no estamos empezando ahora la lucha de las mujeres como trabajadoras desde nuestra identidad de clase, desde nuestra identidad de mujeres. Empezaron hace mucho tiempo las compañeras y bueno, me parece que en ese rescate también encontramos un lugar que nos sienta mejor, particularmente muchas venimos de los feminismos y nos costaba entrar al sindicalismo y que esas identidades se pudieran de verdad poner en sinergia, la identidad de la formación feminista y la demanda como clase trabajadora. Falta mucho por hacer, son espacios patriarcalizados, como vos bien decís, donde no estamos ocupando los lugares en las conducciones en relación con el trabajo y el protagonismo que sí tenemos en las bases. Quienes somos estatales, bueno, somos mayoría nosotras las mujeres, y en las compañeras de CTA, la mayoría son compañeras en los territorios levantando las ollas y a partir de la olla politizando la experiencia territorial. Sin embargo, esto no se refleja en las conducciones de ninguna manera por ahora. Hemos logrado aquí por ahí en Santa Cruz que sigue haciendo una mujer a la Secretaría General, por suerte. Nadia, en las organizaciones políticas, no solo sindicales, también tenemos esa deuda, ese trabajo para adentro. ¿Cómo lo ves? Buenas tardes para todos. Claramente, creo que es una cuestión social que se traduce tanto en lo público como en lo privado, en los diferentes espacios políticos, sociales, culturales. Si no quisiésemos nombrar escritores, seguramente nos saldrían escritores y no escritoras. Y creo que tiene que ver, como decían antes Olga y Clarisa, con una invisibilización de la lucha de las mujeres. Que las mujeres han estado en todos los procesos históricos, que han resistido, que se han organizado, que han luchado, pero que han sido invisibilizadas. Lo charlábamos tiempo atrás, por ejemplo, cuando fue el aniversario del Cordobazo con la hija de Agustín Tosco, en esta cuestión de que cómo las mujeres sí participaron y sin embargo
con todos los reconocimientos al compañero Tosco, pero sin embargo fueron invisibilizadas en esa lucha y parecía que era una lucha solo de varones. Tiene que ver claramente con una disputa de poder, en la sociedad histórica, en la que predomina el patriarcado y en la que como mujeres y como disidencias nos venimos organizando para dar una postura y una construcción de la sociedad desde otro lugar. De un lugar que no sea de dominación y explotación de otros, sino que sea un lugar con los mismos derechos y con las mismas posibilidades, con el mismo respeto, y con la misma posibilidad en ese poder de construcción de la sociedad, que no sean los varones los que deciden o que están en ciertos lugares, sean, insisto, públicos, privados, políticos, sindicales, que también son políticos, pero digo, que no sea solo eso. ¿Dónde está la representación de todas las personas que conformamos esa sociedad? Y no solo de las mujeres, las disidencias, los pueblos originarios, las personas trans. Digo, hay una variedad en la sociedad, las personas afrodescendientes, hay una variedad en la sociedad que no es representativa en los lugares de poder. Y creo que a eso vamos y que esa es la lucha que tenemos que dar, insisto, siempre teniendo como base la igualdad en materia de derechos humanos, de respeto y de posibilidad, porque digo, el poder estar en los lugares nos permite una voz y un poder de decisión de cómo queremos construir la sociedad. No es simplemente el estar por estar. Tiene que ver con una cuestión de poder decidir, ¿sí?, colectivamente, pero de poder decidir de qué manera queremos construir esa sociedad, qué queremos deconstruir de la sociedad que tenemos y hacia dónde queremos ir en materia, bueno, de derechos humanos y creo que de personas y como sociedades en general. Sí, la que quiera intervenir en este debate, que levante la mano o haga seña. ¿Está Roxy ahí? No la veo yo en mi pantalla. ¿Roxana? Y sí, acá estoy. Bueno, Roxy. No, bueno, quería, en mi caso, preguntarte cómo pensás que entra o ingresa las diversidades, las disidencias también en este plano de lucha y de batalla cultural, más allá de que también históricamente hay luchas y batallas invisibilizadas de parte de los trans y de las disidencias y del movimiento homosexual a lo largo de la historia. Sí, yo escuchaba atentamente a Clarisa y coincido con ella que no es que estamos iniciando una lucha de derechos, sino que somos herederos, herederas de muchas luchas anteriores, y creo que la diversidad, al igual que las mujeres, tenemos la misma vulneración de derechos. También hemos sido invisibilizados, también hemos sido dejados sin voz muchas veces. Entonces me parece que lo que estamos tratando de construir colectivamente tiene que ver carga que ya traemos de este pasado de lucha y en pos de poder posicionarnos frente a tanto patriarcado, frente a tanta limitación, ¿no? Las mujeres toda la vida hemos sido como relegadas a un segundo lugar, y las mujeres disidentes aún más. Digo, encima de mujer, disidente. No entramos en este sistema patriarcal y capitalista, nos corremos de esta posición de reproductoras, empezamos a tener voz. Entonces, nada, creo que entramos de la misma forma que entra el feminismo. Creo que es un tiempo histórico también en el que reconocemos las luchas ya ganadas y nos planteamos hasta dónde queremos avanzar o cómo queremos ir avanzando. Me parece que esto tiene mucho de lucha colectiva, que la diversidad está incluida dentro de estas luchas, que más allá de que en nuestros feminismos, en algunos se estén debatiendo aún la posibilidad de la inclusión de mujeres disidentes, de compañeras trans, sabemos que son espacios en los que nos tenemos que dar esta oportunidad de debate y de poder posicionarnos para agarrarnos del brazo de las compañeras que vienen luchando y seguir avanzando. En Santa Cruz, ¿qué faltaría, Olga, en el caso, digo, también, y en cuanto a la sororidad, digo, ¿no? Hablando un poco de eso, y digo, ¿qué
¿Qué nos falta también para que implosione también del todo quizás el movimiento o de mujeres o si se quiere el feminismo o la mirada política que viene o proviene desde ahí? Más allá de que hay un gobierno que tiene mujeres al frente de los cargos de conducción, de que por ahí la Cámara de Diputados no, tiene pocas mujeres, y las organizaciones representativas todavía también siguen siendo por ahí, digamos, conducidas por hombres. ¿Cómo lo ves? Falta bastante, diría. Si bien hemos avanzado, pero veníamos muy de menos 10, diría yo, menos 20, pero sin ninguna duda, me parece que más que implosión hacia adentro de los movimientos de mujeres, me parece que tiene que tener esa implosión hacia adentro de la sociedad, me parece en su conjunto. Creo que ahí, una vez que tengamos un debate, porque el debate hacia adentro del movimiento de mujeres lo venimos dando, y de hecho, bueno, eso quedó a las claras todas las charlas que venimos llevando adelante en este rescate de la historia, pero que sin ninguna duda la sociedad en su conjunto tendría que tener una mirada de esta construcción, como decía Roxana, en el tema de contra el capitalismo y contra un modelo totalmente patriarcal. Por eso a veces no, siempre que tenemos los espacios, lo podemos decir, no solo queremos un cupo, en su momento del 30%, o ahora un 50 y 50, o la ley de cupo trans también, el cupo laboral trans, tampoco tiene que ver con una cuestión de cupo. Me parece que ese reconocimiento de toda la sociedad tiene que ver con una forma de cómo construimos, cómo nos relacionamos y cómo construimos también esos espacios tan desigual ahora y que tienen que tener un grado de equidad que hoy no la tiene. Me parece que nos falta como sociedad, saliéndome del movimiento de mujeres y diversidades, me parece que nos falta este debate. Y las compañeras, cuando discutimos en este sentido de interpelar este modelo del capitalismo, también tiene que ver que no solo que no queremos vivir bajo este sistema, sino que la interpelación es cómo construimos esta justa distribución de la riqueza, cómo construimos una matriz productiva que no sectorice los sexos y los trabajos, cómo construimos una sociedad donde los niños también puedan desarrollarse como en su plenitud, en su máxima plenitud, con los derechos que les corresponde, con el derecho a la identidad también. Me parece que es va más allá de una implosión hacia adentro del movimiento de mujeres, que sin duda lo han venido llevando adelante a un montón de compañeras a lo largo de la historia. Me parece que tenemos que tener una mirada en el conjunto y en la integralidad, ¿no? Esto de que hablábamos, por lo menos y ahí te dejo, me parece que el otro día lo charlábamos con Delfina en la charla de diversidad, que no solo queremos el cupo laboral trans, sino que vamos por una ley integral que les permita también a desarrollarse como todos, como sujetos de derechos, ¿no? Clarisa, yo dije implosión, por ahí no era la palabra, pero cómo estamos bien bajando la información, dando el debate en la sociedad, estamos llegando con el mensaje. Nosotros acá en Santa Cruz tenemos una postura, o la tendremos, a nivel nacional. ¿Cómo lo ves? Si bien son situaciones de quizás de vanguardia y posteriormente aceptadas por la sociedad, como ocurre con determinadas leyes o determinados cuerpos sociales. ¿Estamos bajando bien la información o nos estamos quedando muy para adentro con el tema con estas discusiones? No, me parece que hay un momento nuevo y hay muchos debates que tienen hoy un lugar en la agenda pública que antes eran impensables. Creo que hay un momento de inflexión en términos de masividad y agenda permeada para poder empezar a hablar de algunas cuestiones. Tal vez el 2015, ese Ni Una Menos, que sacó de los espacios más pequeños algunos debates. Tal vez el 2018, con esa marea verde, sea otro punto de inflexión que obligó a la sociedad entera a debatir algo que nosotras veníamos debatiendo, 15 años debatiendo, pero que había sectores que negaban que este debate existiera y se puso ahí en la agenda y no hubo manera de esquivarlo.
Creo que es un tiempo de amplificación, y de hecho hay un ministerio que sin el 2015 y sin el 2018 no sería hoy un hecho. Es parte del movimiento que pudimos empujar desde todos los sectores de los feminismos, con toda la diversidad de ese abanico, si no, no habría ministerio. Así que en ese sentido es un momento nuevo. Queda un montón por hacer. Nosotras, por ejemplo, estuvimos haciendo una primera mesa de trabajo a nivel de ATE nacional en relación a abrir el eje de diversidad, no porque no se venga trabajando, pero todavía no tiene un ámbito en sí mismo. Entonces eso es un debate. Y nos damos cuenta la diversidad según las provincias en los avances o no respecto de esta temática, y cuando planteamos un sindicato no binario, hay gente que nos mira como si viajamos de Marte, y otras personas no. Así que esto es un camino que se está iniciando. De verdad que pensar en un sindicato no binario, sí, hoy por hoy es de vanguardia. En ATE puede pensarse por el perfil que tiene ATE como sindicato. Otros sindicatos todavía de ninguna manera pueden dar ese debate, pero hay mucho por hacer, pero hicimos mucho, es un momento distinto. Hay debates que se instalaron en las escuelas públicas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el 2018, se debatió diversidad, aparte de debatir acceso al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué? Porque se debatía si se hablaba con o no, se debatía la ESI, y hubo debates arduos. Yo los viví incluso como mamá, y recorrieron todas las escuelas de la ciudad. Eso es un momento nuevo, muy rico. La pregunta era para Nadia también y para Roxy. Sí, yo creo, en tono a lo que decía Clarisa, a ver, creo que, sí, claramente el término no era implosión, creo que realmente como movimiento de mujeres y de disidencias, e insisto, en esto de empezar a intentar romper el sistema blanco, heteronormado, patriarcal, capitalista, como decía Olga, en ese camino creo que es un crecimiento constante que estamos teniendo. Y creo que hay que mirar el vaso que está más que medio lleno, ¿sí? Creo que nos falta, sí, va a faltar, y como digo, como a las sociedades en general, en materia de derechos le falta en un montón de sentidos. Ahora, el movimiento de mujeres y de disidencias ha dado avances gigantescos, y yo creo que hay muchísima sororidad. Que ese crecimiento del movimiento se da porque hay sororidad, porque las mujeres nos estamos organizando, porque las disidencias y las mujeres en conjunto se están organizando, porque sufren el mismo tipo de vulnerabilidades. Y muy bien lo que decía Olga respecto de las niñas. ¿Qué lugar, quienes son tal vez de los más vulnerados, ¿sí? Y que no tienen la voz o la posibilidad que tenemos quienes ya tenemos otra edad para dar ciertas discusiones y construcciones? ¿Sí? Que dependen de nosotros, de cómo nos organizamos para dar esas discusiones para ellos. Entonces creo que insisto, que el vaso está más que medio lleno, que hay una construcción sorora, colectiva, que está creciendo a pasos agigantados, lo muestra el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, como decía la compañera. Creo que sí, y que tal vez incluso, creo que a veces hay como un discurso patriarcal que intenta decir que entre nosotras nos peleamos, que entre nosotras esto, que entre nosotras otra cosa, como siempre, digo, ¿no? Porque siempre ha sido, ¿no?, la cuestión de generar la competencia y las diferencias entre mujeres y disidencias. Que habrá diferencias sin ningún lugar a dudas, como en cualquier grupo humano. Como en cualquier grupo humano. Lo que no quiere decir que políticamente este movimiento esté creciendo día a día y que va logrando cada vez más conquistas. En estos últimos años, las conquistas que hemos logrado, y que tengo la plena confianza de que vamos a lograr que el aborto sea legal en breve, ¿sí?, es gracias a esta lucha colectiva y sorora que estamos teniendo las mujeres y las disidencias. Bien, no sé si Alejandro quería hacer una pregunta, pero... Sí, Roxy. Coincido plenamente con Nadia. Sí. Yo creo que en Santa Cruz estamos creciendo un montón. Seguinos en este en nuestras redes sociales. Creo que darnos espacios de charla, de encuentro, de debate, ha sido como fundamental. Conciencia Pública. El poder reconocernos juntas también ha sido un gran paso que hemos dado en Santa Cruz. Digo, ya no nos quedamos calladas, y ya por ahí lo bueno de esta pandemia ha sido que hemos podido utilizar estos medios como para estar más cerca y no quedarnos calladas. Digo, pasaron cosas, por ejemplo, en Caleta Olivia, que las mujeres de Río Gallegos nos enteramos y reaccionamos frente a esto, y nos posicionamos. Entonces me parece que en Santa Cruz
estamos creciendo, estamos dando estos pasos que por ahí en algunas provincias, por ahí en Buenos Aires son como que más rápidos, pero creo que nos estamos dando estos espacios y que el poder instalar debates importantes para nuestros colectivos en la sociedad santacruceña es una gran ganancia. Como decía Olga hace rato, poder estar, por ejemplo, que el colectivo LGBT se haya organizado para la presentación de una ley integral trans, cuando hace 4 años salíamos a dar talleres y en algunas localidades nos decían que no existían homosexuales en esas localidades, digo, hay un paso gigante, y ese paso gigante los estamos celebrando cuando nos damos cuenta que nuestros compañeros van encontrando su voz, ¿no? La organización que están haciendo, bueno, yo no sé si lo han visto en las redes, que están solicitando firmas, hay más de 1.100 firmas para que este proyecto llegue a la legislatura. Digo, esto no es fortuito, esto tiene que ver con el poder empoderarnos, el poder unirnos a las luchas colectivas y el poder entender que si algún sector de la sociedad que está vulnerado gana un derecho, ganamos todos. Así que bueno, con esa perspectiva también diversidad se está moviendo en la provincia, y obviamente con el apoyo incondicional de las compañeras que están apuntalando y nos están permitiendo estos espacios también para que todas las diversidades puedan sentirse representadas en Santa Cruz. Bueno, ustedes fíjense en que importante, no solo lo que ustedes están diciendo, que la verdad que uno, más allá que tiene algo de experiencia, aprende todos los días con ustedes, pero la posibilidad que estemos saliendo en vivo por ELU 14, Radio Provincia de Santa Cruz, no solamente que esto se escucha en la capital, sino que se está escuchando en la mayoría de las estancias de nuestra provincia. Que ahí están nuestros obreros rurales, que están sus familias, que ya muchos habrán terminado de almorzar y estarán tomando mate, estarán por ir a trabajar nuevamente al campo. O sea, la voz a través de esta radio y lo que ustedes dicen, expresan, están llegando a esas estancias, a las comisiones de fomento, que también, por distintos motivos, por ahí no tienen la información a través de un canal nacional o de un canal internacional de lo que ustedes hacen. Por eso es importante el rol de la radio pública, es importante que mujeres dirigentes como ustedes podamos dar este debate por esta radio. Así que en el caso personal, saludo, porque este programa que se llama Conciencia Pública se trata de eso, generar conciencia. Y yo a lo largo de todo este tiempo de la pandemia, porque todo en la pandemia se ha puesto como más sobre la mesa, es impresionante, no solo el avance de la mujer en materia de derechos, sino del protagonismo que tiene y está teniendo la mujer en estos momentos, porque aparte uno en las redes sociales ve los distintos conversatorios, las distintas actividades sindicales, sociales, partidarias, donde la mujer queda claro que es la protagonista. Entonces, lamentablemente, la mujer tiene que salir a pelear por su derecho, no es algo natural y habitual que tendría que darse. La mujer tuvo que salir a pelear primero por el 30%, que en realidad no peleó por el 30%, se peleó por más, pero de a poco ustedes fueron ganando espacio en la sociedad, y hoy el respeto no solo a las mujeres, sino también a la diversidad, es más que importante. Yo saludo, y yo como parte de una organización sindical, que también es patriarcal, porque no lo podemos todavía eliminar de eso en nuestro sindicato, hemos avanzado en algunas cuestiones. Va a ser muy difícil en otras organizaciones sindicales, porque todavía existe el unicato. Si no existiera el unicato, estaríamos hablando de otras cuestiones, así que habría que ir un poco más abajo. Pero yo solamente esta intervención quería saludarlas, quería agradecerle por este espacio, y tampoco, si se quiere el término, encasillarlas en el feminismo, porque eso es una parte de la política, es un estilo de vida. Yo entiendo el feminismo como igualdad entre el hombre y la mujer, o entre la mujer y el hombre, pero ustedes son compañeras que
que son cuadros sindicales, cuadros políticos, que están para más, y esperemos que no solamente nos sigan enseñando, sino que podamos acceder a lugares de conducción donde también podamos transformar la sociedad desde ahí, ¿no? La otra pregunta que yo tenía para hacerle es que tiene que ver con eso, bueno, y los hombres, ¿dónde quedamos en esto? ¿O dónde queda el hombre en bajo esta visión que están planteando? Arranque quien quiera. Medio patriarcal la pregunta, compañero. Y bueno, hay audiencia para todo. Hay audiencia. Mira, yo creo que ustedes siempre han estado en todos los lugares. Creo que no habría que darle ningún lugar, que los tienen casi todos. No, digo en la lucha, digo yo, en la lucha. No, quienes coincidimos con la lucha. Y acompañamos la lucha. Digo, y por ahí sería sano pensar los privilegios que el sistema patriarcal les otorga a los varones, y desde ese lugar también empezar a ceder espacios, ¿no? Por ahí cuando decimos, bueno, los varones no necesitamos que nos representen, las mujeres tenemos una voz propia que podemos levantar y hablar, no necesitamos que expliquen lo que nosotros explicamos. Digo, son cuestiones muy simples que posicionan... ¿Cómo? No nos ceden lugares. Claro, esta situación, ¿no? Son conductas simples que nos van desandando. Yo creo que los varones tienen el mismo nivel de responsabilidad de deconstrucción que tenemos las mujeres. Y en esta deconstrucción pensarse en las prácticas cotidianas, ¿no? Nos pasa por ahí, nosotras explicamos algo en una reunión de varones y sale el varón a decir, bueno, porque como dijo la compañera, esto se hace, es como asentir o aprobar lo que ya se ha dicho, ¿no? Entonces yo creo que las construcciones siempre se empiezan desde lo simple, y la deconstrucción también. Pueden ser aliadas cuando podamos descubrir que se van deconstruyendo, porque la sociedad la construimos entre todos, mujeres y varones. Los varones tienen que dejar un poco los privilegios, reconocerlos primero y dejarlos luego, para que esta lucha de verdad llegue a buen puerto, ¿no? Pensaba... retomando algo de lo que decía Alejandro, bueno, en principio acuerdo con lo que dicen las compañeras, hay una zona que es de conflictividad, porque dejar privilegios es conflictivo. No es fácil, es una zona de confort. También es cierto que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres viene, por ejemplo, a lo largo de los encuentros nacionales de mujeres, amasando algo que ahora entra en superficie, y los varones han quedado un poco... alucinados mirando esa escena de lo que irrumpe. Nos venimos transformando y venimos deconstruyendo y venimos armando una crítica a la sociedad en la que habitamos de largo aliento. Entonces ahora irrumpe y los varones tienen que hacer el esfuerzo del camino de construirse y transformarse. Yo no creo que no sea con conflicto. Yo sé que ceder privilegios, no sé, la lucha de clases lo enseña, no hay manera que no haya una zona de conflicto, y nosotras estamos en una disputa que es de poder en el mejor sentido del término. Queremos ocupar los lugares que nos corresponden y los vamos a tener que empujar un poco, porque muchos compañeros no se quieren mover de esos lugares. Pero quería retomar algo de lo que decía Alejandro, y es esto de que nos fueron cediendo los lugares para nosotras las mujeres. Entonces estamos ocupando secretarías de género, departamentos de género, lugares de acción social. El tema es que nosotras queremos debatir la macroeconomía, la situación del país, hablamos de capitalismo y feminismo, no queremos estar todo el tiempo debatiendo cosas de chicas. De hecho, ahora nos toca hablar de cuidado y de violencia. Bueno, no, cuando hablamos de cuidado estamos hablando de transformar en términos económicos la sociedad que habitamos. No queremos hablar de las cosas que hablamos siempre. O sea, hay algo que son de eso que presuntamente de mujeres, o prejuiciosamente. Exacto. Es un reenvío a lo mismo, ¿no? Claro. No sé, Nadia, y después Olga, o al revés. No sé. ¿Querés vos, Olga, primero, que yo hablas un ratito? Dale. No, en esto de más allá de la pérdida de privilegio, me parece que yo no lo plantearía en términos varones y mujeres.
yo lo plantearía en tema de prácticas, y ahí es donde entra digamos, en discusión lo masculino, ¿no? El varón. Pero tiene que ver con prácticas que tenemos, también a mujeres, digamos, también a veces estamos atravesadas por estas prácticas. Entonces yo no lo pondría en una competencia, sé que es así, digo, no nos vamos a hacerlo distraídos, sé que es así, sé que hoy se mide en esos términos de competencia, pero que en realidad tiene que ver con poder desandar esas prácticas y no poner al hombre competir con la mujer, o al hombre porque pierde privilegio, porque la mujer toma ese protagonismo y esos espacios. Entonces, en la revisión de las prácticas, sin ninguna duda, va a terminar por darse esta competencia, ¿no? Y lo que va a salir es quién hace uso y abuso de los privilegios, ¿no? Eso. Bien. Sí, coincido en ese punto. Creo que también, digo, hay una cuestión de que si los varones son en quien mayoría ocupan lugares, tiene que ver con una cuestión de dominación de las mujeres y de las disidencias, de una explotación de las mujeres y de las disidencias. Digamos, y coincido con Olga en que, digamos, el patriarcado es transversal a todes, totalmente. Y creo que hay que hacer un fuerte punto en esto que vos preguntabas, que yo por ahí te decía, porque aparte tengo mucha confianza con Pedro, aclaro, pero digo, ¿y por qué hay que dar las discusiones? Porque nosotras, digo, hemos pasado nuestra vida teniendo que ser las que agachamos la cabeza y escuchamos a los varones en los lugares de decisión y los lugares de poder. Como decía, digamos, Clarisa, va a haber, sí o sí va a haber, porque yo también coincido en ese pensamiento, digamos, que sí o sí, cuando se quiere transformar, va a haber resistencia a esa modificación en la sociedad, en general en las modificaciones. Y vuelvo a lo mismo, y como decía Olga también, no es mujeres y varones. Pongamos en discusión cuán representativos son los lugares de la construcción de la sociedad. O siguen siendo en todo caso una discusión todavía entre mujeres y varones blancos, en su mayoría heteronormados, de clase media, en mayoría. Hay excepciones porque creo que viene un proceso, ¿no? Pero digo... Bueno, pero ahí lo discursivo ahí es fundamental, porque, digo... Y la práctica, como decía Olga. Y otra cosa es la práctica, claro, por eso digo, una cosa es la práctica. Cuando yo por ejemplo no tengo hijes, pero por ejemplo cuando los varones, no digo todos obviamente porque insisto, venimos en una deconstrucción y un cambio de la sociedad, pero cuando los varones, digo, empiecen a compartir ciertas tareas, algunos los harán, no digo que no, pero no es la mayoría. Digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando los compañeros entiendan que no es que las mujeres nos dan lugares, sino que tenemos una igualdad real, y que no es que las mujeres estamos para las ollas populares y los varones están para la discusión y la decisión política, bueno, creo que ahí vamos a empezar a hablar de otro tipo de construcción de esta sociedad y de las sociedades en general, pero todavía nos falta para eso. Yo creo que todavía tenemos muchísimo sometimiento y tenemos muchísimo, digamos, hay una resistencia muy fuerte del patriarcado, que tal vez en lo discursivo no es tanto, pero yo creo que en las prácticas es mucho más, ¿no? Porque en las prácticas después vos terminás viendo y decís, son todos varones, pero el compañero es aliado. Lo que pasa es que de la boca para afuera, claro, de la boca para... Por eso digo, lo discursivo puede ser, podemos decir lo que sea, el tema es la práctica. Digo, exacto, y no es sencillo, como decía Clarisa, no es sencillo, y no es para pegar, digo, es para pensarnos entre todos, es decir, cómo nos encontramos en una lucha colectiva a transformar esta sociedad, y cómo vamos a lograr que se dejen esos privilegios, porque son muchísimos los privilegios, y está en todas las áreas. El deporte, por ejemplo, insisto, por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura, 5 escritoras conocidas, capaz que 5 llegamos, pero te aseguro que de las 5 me decís 30 varones. En general, no sé, en el cine, en las artes en general, o en un montón de cuestiones. No es solo en ciertos lugares, es en la sociedad toda esa dominación y ese predominio de lo patriarcal por sobre las mujeres. Y las disidencias ni hablar. Todavía nos falta un montón para que realmente sea una sociedad representativa. Y que se reconozca que viene de raíces afro, que se reconozca un montón de cosas que todavía lo blanco, lo heteronormado, patriarcal y perversamente capitalista no lo deja. Bueno,
¿Estamos en camino? Creo que sí, y que va a haber discusión y va a haber una disputa por el poder. Yo coincido en lo mismo, va a haber crisis sí o sí. Lo importante es que de esa crisis podamos sacar una síntesis de una sociedad mejor en la que podamos respetarnos y demás. ¿Sí? Que no sea, digamos, una crisis disruptiva no es la palabra, porque genere un quiebre, sino que en realidad genere el movimiento y las discusiones y las instancias necesarias para construir colectivamente algo mejor. Mi modo de pensar. ¿Cómo ven ustedes esa visión en lugares quizás extremadamente vulnerables o vulnerados, en donde esta discusión no está, pero evidentemente la desigualdad entre el hombre y la mujer genera más daño sobre la mujer en esos lugares vulnerados, sobre todo hoy en pandemia? ¿Cuál es el análisis que hacemos, digo, para también dar la batalla ahí, digo, la acción, sea pedagógica o sea de contención, desde el movimiento popular, el movimiento de mujeres, cómo se trabaja hoy en pandemia para contener esa desigualdad que en determinados sectores es casi de vida o muerte, digamos? No sé, empiezo por Olga. ¿Cómo se trabaja? Se me cortó la comunicación, pero creo que dijiste cómo se trabaja, digamos, en pandemia, cómo salir. El incremento de los femicidios, el incremento de la violencia familiar y sobre todo en los lugares vulnerados, ¿cómo se trabaja? Bien, sí, la pandemia claramente creo que tenemos toda la misma visión, potenció todas estas dificultades, ¿no?, que han tenido las compañeras mujeres en este confinamiento, ¿no? Creo que lo veníamos diciendo, pero la pandemia lo que apuró o lo que logró es la desarticulación con esas compañeras, del poder nosotros estar en tanta desconexión ahora y en un grado doblemente o triplemente vulnerable, en un grado de vulnerabilidad tremendo, ¿no? Pero bueno, creo que hemos podido generar alianzas estratégicas y poder ver cómo entre todas, porque eso nos pasó también a nosotros en Santa Cruz, poder ver a qué acudimos o cómo nos interrelacionamos con algunas estructuras, con algunos espacios, para poder llegar a esa compañera, ¿no? Intentando por todos los medios poder tener esa articulación tener articulación con otras organizaciones y poder hacer visual todo lo que está pasando, ¿no? Que es muy dificultoso. Yo no creo, en un principio cuando se hablaba de que no habían denuncias porque no habían canales para hacerlo, se visibilizó, digamos, toda esa posibilidad de las mujeres de poder salir a denunciar o salir a plantear lo que estaba o lo que seguía sucediendo y bueno, y estar en un grado de confinamiento con el violento a menos de 2 metros, la verdad que dificultó muchísimo y eso quedó plasmado lamentablemente, ¿no?, en las estadísticas. Clary, porque nos va quedando poco tiempo, se nos hizo corto. Bien. Pienso, primero, que era algo que sabíamos que iba a suceder, pero como dice Alejandro, parece que la pandemia puso todo sobre la mesa. Lo sabíamos porque las estadísticas ya decían que el lugar más peligroso para las mujeres eran nuestras casas, nuestros hogares. Eso no era una novedad. Y ahí sí pongo en valor el proceso Ni Una Menos. Me parece que es una alianza incluso de sectores sociales que puede hablar de violencia y que logró empezar a hablar de que hay una situación diferencial por el hecho de ser mujeres, una violencia que es por el hecho de ser mujeres, y lo puso en agenda con la fuerza de sectores que tienen más posibilidad de permear agendas, que no son los sectores vulnerables o los sectores más marginados. Entonces, esa alianza es estratégica para meterlo en un discurso público. En todas las provincias pasó lo mismo, no alcanzó, veníamos en un estado que retrocedía de los territorios y no alcanzó en la pandemia y la gravedad del confinamiento para dar respuestas eficaces. Se fue reparando eso, en algunos lugares mejor que en otros, pero acá en la Ciudad de Buenos Aires no alcanzó, las guardias que quedaron no alcanzaban, la 144 explotó y en algunos lugares ni existía. No alcanzó porque el Estado estaba en retroceso, y la única manera de alcanzar esos territorios es territorializando las políticas de las direcciones de mujer o de cada ámbito de mujer que atienda violencia. Si no tienen patas en los territorios, queda muy lejos, y eso está por hacerse, y es una inversión de plata, ¿no?
Bien, gracias. Vamos con Roxy. Sí, como decía Clarisa, creo que el Ministerio de las Mujeres, que tiene que ver con las alianzas que han realizado las mujeres a través de la historia argentina, con todos los encuentros que hemos realizado, está trabajando fuertemente en algunos programas justamente para aminorar en la medida que se pueda este impacto de la violencia hacia las mujeres dentro de los hogares. Y bueno, en Santa Cruz obviamente no hemos estado ajenos a esta realidad. La Subsecretaría de las Mujeres ha seguido trabajando arduamente durante toda la cuarentena. Hemos tenido también medidas desde la justicia, con esto de que se prorrogaran las medidas de protección. Digo, hemos tenido ingresos al potenciar trabajo para las diversidades y para las mujeres en situación de violencia. Hemos sido destacados por la ONU dentro de 195 estados. Argentina ha tenido muchas acciones con una perspectiva de género. Nos falta un montón. La realidad es que los números hablan por sí solos y los femicidios que hemos tenido en Argentina también nos van adelante de las políticas públicas que se puedan articular en los territorios para que esta violencia disminuya. Creo que estamos en camino, creo que seguimos trabajando, creo que las alianzas entre las mujeres van a dar sus frutos, de hecho están dando sus frutos, el que podamos acompañar a compañeras a denunciar a la subsecretaría. Digo, esto tiene que ver con entendernos que de esta salimos juntos. Y Nadia, nos quedan 2 minutos. Creo que coincido con Clarisa totalmente, creo que tiene que ver con una articulación de las herramientas del Estado, que hoy por hoy es gobernado por un modelo político que lo pone en agenda, que creó un ministerio y que se ve el impacto, porque no sería esta la realidad si no hubiese estado esa decisión política, y que va a dar sus frutos cuando tengamos la articulación con los territorios y con las organizaciones políticas y sociales, sindicales, que están constantemente, día a día, con las compañeras, con aquellas personas que son vulneradas, violentadas. Creo que sí o sí, y que de hecho creo que se ha mostrado en algunos gestos, y que cuando pase esta situación a través de los promotoras y promotoras territoriales, va a tener un impacto en la sociedad. Insisto, articulado desde el Estado con las organizaciones, que es por lo menos ideológicamente es el modo político que yo creo que se debe construir la sociedad y en la que se debe gobernar. No el Estado como algo ajeno a lo que pasa y te invito a una charla o a una actividad. No, el Estado que se sienta a planificar políticas públicas articuladas con la sociedad, con las asociaciones, con los sindicatos, con las organizaciones. Y yo creo que se va a traducir cuando podamos nuevamente, después de este tiempo de cuidarnos, y esperemos que en breve pase esta situación de COVID, nuevamente podamos estar en las calles con las compañeras, que tanto se extraña el poder estar ahí al lado, construyendo en el territorio un feminismo popular, como me gusta a mí, digamos. Bueno, gracias a todas. Gracias, compañeras. A ustedes. Gracias. Arriba las mujeres. Arriba las mujeres. Arriba las mujeres. Abajo el patriarcado. Se va a caer, Lo vamos a tirar. Se va a caer. Nos van a empujar, estamos en precipicio. Solo los machirulos, no te preocupes. Acompañamos claramente la batalla y hay que darla. Desde los medios también. Ale, estamos terminando, ¿no? Yo quería... Sí, ya estamos terminando. De recuerdos, o efemérides, o como se llame. Sí, bueno, vamos a la pausa y volvemos enseguida con más conciencia pública por el U14 Radio Provincia. Un lugar para todos. Y todas. Conciencia pública, la voz del pueblo.